La crónica es un género literario aplicado también al periodismo, que se escribe narrando hechos o situaciones con la característica de ser expuestos en orden cronológico. Vigilantes de la Salud, un siglo de historia del Instituto Nacional de Salud, es un ejemplo claro de ese género. Una serie de crónicas que plasman el desarrollo de la salud pública en nuestro país, con historias como la del papel que jugaron los fundadores del Laboratorio de Higiene San Pedro Martínez durante la epidemia de gripe española que se propagó por el centro del país en 1918. Nos cuenta también cómo fue la hazaña de la erradicación de la viruela, cuando fue la última epidemia de fiebre amarilla a nivel urbano, cuál ha sido el aporte colombiano en las investigaciones sobre Chagas, leishmaniasis y Zika, por qué el Instituto Nacional de Salud tuvo a cargo la construcción de pequeños acueductos y alcantarillados en zonas rurales, cómo se logró la eliminación de la ceguera de los ríos o la oncocercosis, quiénes son los detectives de enfermedades y qué es la vigilancia epidemiológica, entre otros. Para conocer más sobre este importante documento tendremos un conversatorio con su autor, Carlos Fernando David Marín, conversatorio que será moderado por el autor del prólogo del libro, el señor Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, que ya nos acompañan aquí al frente. Carlos Daguer es comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Ha participado como autor, coautor y editor de varios artículos y ensayos relacionados con ciencia y salud. Ha ejercido el periodismo en diferentes medios de comunicación por más de 15 años, recibiendo en 2005 el Premio Latinoamericano de Periodismo en Salud. Durante los últimos años ha orientado su labor profesional al desarrollo de comunicaciones estratégicas. Actualmente es asesor del despacho del ministro, situación que nos permitió tener este documento hecho en casa. Señor Ministro, Carlos, bienvenidos a los auditores de ustedes. Vamos a conversar brevemente con Carlos, a quien felicito de antemano por el libro, sobre las 3 o 4 historias principales. Pero yo quiero comenzar con el prólogo, Carlos, con el resumen apretado de lo que yo creo que es este libro. Este libro, digo en el prólogo, cuenta con base en una serie de crónicas esta historia, la historia del aumento de los años de vida de la población, a veces prosaica, a veces heroica. Más concretamente, el libro cuenta la historia de los principales protagonistas de la salud pública en Colombia, quienes casi sin excepción pasaron por el Instituto Nacional de Salud. Es una historia de ciencia y solidaridad, de la manera como el conocimiento global fue incorporado a nuestra realidad local por un conjunto de hombres y mujeres comprometidos. El libro es, para decirlo de otro modo, varias cosas al mismo tiempo: un homenaje a los protagonistas, una descripción de los avances de la salud pública desde el terreno, más allá de las cifras, un inventario de los cambiantes desafíos de la salud pública, cada década trajo su afán, y un recuento de los vaivenes del conocimiento, de cómo unas ideas mejores reemplazan a otras ya desuetas. El conocimiento, bien lo sabemos, es contingente. Con todo, esta es la historia del acontecimiento social más importante de los últimos 100 años en nuestro país y en el mundo, los más y mejores años vividos por millones de personas. Yo quiero comenzar este diálogo con el título. Yo fui protagonista del título. Intentamos 1 y 5 combinaciones de Gabriel García Márquez: 100 años de enfermedad, crónica de muchas muertes anunciadas, de la gripa española. De la gripa española a los tiempos del Zika. No, de los tiempos de la gripa española a los tiempos del Zika, y no cuajó García Márquez en el título. Y después el título tuvo Vigilantes de la Salud. Cuando Carlos me lo dijo, yo digo, está bonito, pero un poquito prosaico, ¿no? No logramos el verso. ¿De dónde viene el título, Carlos? El título viene, pues como cualquier título, viene de un surtido de discusiones, porque los libros institucionales al final no pueden darse el lujo de tener un título muy poético. Y Vigilantes de la Salud, de hecho aquí está la persona que finalmente dio el título, Mauricio Telles, un gran amigo, en una conversación dijo: Vigilantes de la Salud es lo que describe lo que ha hecho el Instituto Nacional de Salud desde 1918 hasta hoy. El decreto que crea el Instituto Nacional de Salud decía: se encargará de velar por la investigación de las bacterias que azotan a la población colombiana, algo por el estilo decía la ley que crea el instituto. O sea que desde entonces hasta hoy
la vigilancia ha estado presente, aunque como tal la vigilancia no existiera formalmente en 1917 en Colombia. No existía con ese nombre, pero resume la esencia de lo que se ha hecho. Yo creo que Marta, la directora, estaría muy de acuerdo con ese resumen. Quiero que comencemos con la primera parte de la historia. El libro comienza en 1918 con la gripe española, después de pronto retrocede un poco en el tiempo. De esa historia, Carlos, ¿qué parte cuenta el libro que no fue contada en el pasado? Y después te hago una pregunta sobre algo que hay en la página 31, que siempre me pareció relativamente misterioso, pero esa se la dejo ahí. Okay. Cuéntenos primero, Samper Martínez, la gripe española, ¿cuál es el descubrimiento, toda esta arqueología que permitió desenterrar que nuestros prestigiosos historiadores de la medicina hayan evadido? Bueno, eso suena muy grandilocuente, pero bueno, quizás sí hay un dato. Y la gripe española de 1918, estamos a 3 meses de conmemorar el centenario de esa epidemia histórica en el mundo y que no pasó inadvertida en Colombia y particularmente en el centro del país. La gripe española me pareció un relato desde el punto de vista narrativo muy pertinente para poner en el libro un punto de partida de mostrar la realidad de la salud colombiana en los tiempos en los que el instituto apenas estaba naciendo. Después de revisar en múltiples crónicas periodísticas de la época, de los diarios de la época, me llamaba mucho la atención que el Instituto Samper Martínez ya había sido creado, pero en ninguna parte había una asociación, en los relatos que se dan es de una asociación entre la gripe española, tremendo evento, y los socios Samper, Bernardo Samper Sorto y Jorge Martínez, como que no tenían nada que ver con eso. Uno de los hallazgos que celebro de esto es primero pues encontrar como un relato periodístico agradable para arrancar, que describiera la realidad, pero efectivamente haber encontrado el informe que presentó el doctor Pablo García Medina, en el que dice que los socios Samper y Martínez habían sido los responsables de realizar las autopsias que finalmente intentaron dar una hipótesis de qué había causado la gripe española. Ellos encontraron lesiones de neumonía en los cadáveres y encontraron neumococo, estafilococo en algunos cuerpos. Se atribuía al bacilo de Pfeiffer la gripa común. Eso fue desmentido con el tiempo, pero los socios Samper y Martínez fueron los primeros que intentaron dar un diagnóstico de la causa de la gripa española. Creo que este es un hallazgo del libro, esa asociación de esos dos relatos que hasta el momento habían marchado de manera independiente. Excelente. Aquí viene el misterio, la parte misteriosa, que además tiene que ver con lo que nos dijo el embajador. No sé si lo vamos a contradecir o no. Dice lo siguiente, por allá en la página 31. Los autores de la historia de la medicina en Colombia describen el significado de ese proceso. Dice, el Samper Martínez, abro comillas, se configuró como el primer mojón efectivo en la institucionalización de la medicina de laboratorio en un momento en que el país había dado el salto hacia la teoría microbiana y la institucionalización de la bacteriología. Aquí viene el tema. E iniciaba el tránsito desde la higiene europea hasta la salud pública norteamericana. Sí. Sí, yo creo, yo la verdad, salto de la higiene europea a la salud pública norteamericana. Yo no quería que esta pregunta saliera, porque íbamos a quedar como regular con el embajador. No, hay una mejor la salud pública norteamericana que la higiene europea. Yo creo que la modernizó. Aquí hay una Aleidis Hernández Tasco, tú me salvas por favor, que es una investigadora la que más ha profundizado en la participación de la Fundación Rockefeller en Colombia. Ella también escribe esa idea, la plantea. Pero bueno, digamos lo siguiente. ¿Quién escribió esta cita? Esa es del libro de la historia de la medicina en Colombia, que Tecnoquímicas, pues no quería hacer la cuña, pero Tecnoquímicas publicó. ¿Pero es escrita por quién? Por los autores, son múltiples autores, ese libro tiene múltiples autores. Pero efectivamente eso se confirma en otros. Entonces, los Samper Sordo traen, por ejemplo, las
cepas de la vacuna contra la rabia vienen siguiendo las técnicas del Instituto Pasteur. Bueno, ahí sí hay un aporte francés evidente. Pero hay una publicidad que hace Bernardo Samper Sordo en 1918 en la que dice, y que creo que esto puede resumir eso: ahora los médicos podrán hacer análisis de sangre para ver cuál es la bacteria que está causando las enfermedades. La medicina de laboratorio probablemente sería la herencia estadounidense que prospera con los años del Instituto Samper Martínez. Yo creo que son compatibles, ese salto de Europa a Estados Unidos. Bernardo Samper Sordo era o fue nieto de Miguel Samper. Fue nieto de Miguel Samper. Hay una conexión entre economistas y médicos, ¿no? Miguel Samper tal vez fue el primer economista, yo podría decir, que tuvo Colombia, por lo menos el primer economista social, ¿no? Había escrito un ensayo que sigue siendo urgente, que casualmente yo cito en el prólogo, La miseria en Bogotá, donde describía nuestro país tropical como unas pequeñas islas de salubridad en la cordillera, flotando en océanos de mala salud. Muchas de esas cosas están aquí. Hay otra conexión pero mire esa conexión tan curiosa, ministro, que a usted que le gusta hablar de las conexiones y que eso es más un efecto literario, pero hay una conexión interesante, y es que la tienda comercial de la familia Samper es una de las primeras que empieza a importar la vacuna contra la viruela. El nieto de esa familia, Bernardo Samper, terminaría dirigiendo el instituto en donde se desarrollaría a gran escala la vacuna hasta llegar a la erradicación de la viruela en el 79. Vamos a llegar a la viruela, y esta tarde otro economista, o precursor de los economistas, Pedro Fermín Vargas, tiene la siguiente frasecita sobre la viruela, muy bonitas. Las viruelas son de todos los países, pero en ninguno causan tantos estragos como en América. Ellas destruyen lo que la espada de los conquistadores perdonó. Y después dice, de aquí que en la prodigiosa extensión del virreinato no contamos arriba de 2 millones de habitantes después de cerca de 300 años que han pasado desde su conquista. Yo no era plenamente consciente de cómo la viruela tuvo esas grandes consecuencias demográficas. Leyendo la historia mínima de Colombia de Jorge Orlando Melo, él tiene una cosa que yo no sé si del todo cierta o se la inventó. Y es que apenas en el siglo XIX este virreinato tuvo la población que tenía antes de la llegada de los españoles. Por lo tanto, la historia de la viruela es en parte la historia de América, es la historia de Colombia. Este libro vuelve sobre eso y cuenta muchas historias sobre la viruela. Yo quiero que Carlos nos cuente tal vez la más bonita. Yo creo que sí. De la expedición con los niños inoculados con el virus que había salido por allá de la vaca, la cadena de frío pediátrica. Efectivamente. ¿Eso era qué año? En 1803, ministro. Eso, la cadena de frío por allá, 1803, 1804. No sé si encontró esto, por esa misma época estaba llegando von Humboldt a Colombia. No sé si la hizo referencia a esto en sus tantas cosas, pero bueno, esa es una historia bonita, la de la viruela. Ministro, uno de los relatos que yo temía que nuestro editor, Carlos Hernández, al final voy a pedir un aplauso para este hombre, yo temía que ese editor muy riguroso dijera, esta historia de la viruela está muy buena, pero no es pertinente. Y bueno, creo que lo logré tramar con una conexión entre la expedición filantrópica de la vacuna que sale de La Coruña en 1803, porque Carlos IV estaba preocupado porque la población estaba diezmándose aquí en el continente, y sale esa expedición con 22 niños a los que les van inoculando el virus de la viruela cada ciertos días, brazo en brazo, para mantener activo el virus. Y hay una historia que cuenta Javier Moro en la novela, que es una novela lindísima que se titula A Flor de Piel, que narra ese viaje de 22 niños desde La Coruña hasta Venezuela y después hasta México. Pero algo que aporta este relato es, ¿y qué pasó con el frente sur de esa expedición? Entonces, José de Salvani
emprende la ruta hacia el sur del continente y va llevando en cada nuevo puerto, recoge nuevos niños, les inocula el virus y los niños esparcen el virus hacia los de sus propias tierras, a oriente y a occidente del río Magdalena. Ese relato yo guardo la esperanza que algún día un novelista lo encuentre, porque creo que tiene un componente donde la literatura y la ciencia se juntan. Es un aporte, y después de esto ya viene cómo conservar el virus. En este capítulo se titula Guardianes del Fuego, haciendo alusión a ese afán de que no se fuera a extinguir el virus, y entonces tenemos todo un siglo XIX en el que los conflictos políticos llevan a que se pierda el virus en 2 ocasiones, y finalmente Jorge Lleras Parra logra coger el virus de las novillas de la sabana de Bogotá y ya institucionaliza la producción del virus hasta llegar a la erradicación en el año 79. Bueno, tenemos una novela en potencia, ¿no? Los niños aguas abajo del Magdalena saltando caimanes. Después de la viruela, el libro nos cuenta la historia de la fiebre amarilla y ese papel de la Fundación Rockefeller, y lo que yo en el prólogo trato de describir como la forma como las instituciones colombianas de alguna manera hicieron contacto con ese conocimiento global y los impactos que eso tuvo. ¿Es ese papel de la Fundación Rockefeller reconocido en la historia de la medicina en Colombia, o cierta antipatía hacia lo que eran esas fundaciones? Que comentábamos con Carlos hace poco que la Fundación Rockefeller juega otro papel también más adelante en los años 60, con la llegada de la anticoncepción en Colombia, y eso fue mirado de manera antipática. Yo, como muchos de ustedes, leímos Las venas abiertas de Eduardo Galeano, ¿no? Yo me acuerdo que decía por allá, describiendo ese papel de la Fundación Rockefeller: ahora le resultó a estos países más barato matar a los pobres en las vaginas que en las calles. Antipático con ese papel que había jugado la Fundación Rockefeller. Otra frase de Galeano: matar a los niños antes de que nazcan. Exacto. Es ese papel de la Fundación Rockefeller plenamente reconocido. Yo creo que el libro así lo reconoce. Ese es otro aporte. ¿Qué opinan los historiadores sobre el tema? Hay un discurso de dignidad nacional cuando entra la Fundación Rockefeller, y que algunos historiadores recientes todavía lo ven con el sesgo de una suerte de intervencionismo. No se puede negar que la Fundación Rockefeller llegó a proteger al personal de los campos petroleros. Sin embargo, yo creo que si uno analiza esta historia desde una perspectiva más pragmática, encuentra que la parasitología, la virología, la epidemiología en Colombia y en el Instituto Nacional de Salud prosperaron gracias a ese aporte inicial, y de hecho una generación de nuestros más prestigiosos médicos se formó a instancias de la Fundación Rockefeller. Hernando Groth, Jorge Boschel Manrique, Augusto Gas Galvis. Y esta gente adquiere ese conocimiento, digamos, porque la Fundación Rockefeller tenía su interés, pero finalmente ellos empiezan, y esto lo describe el libro, ellos ya empiezan a investigar en patologías que nos eran más propias, como la leishmaniasis, como el mal de Chagas. Entonces yo creo que al final de cuentas, este fue un gana-gana. Incluso a Leidis Hernández, a quien mencioné al comienzo, ella escribió su tesis de pregrado sobre la Fundación Rockefeller, su tesis de maestría mantuvo el tema, y finalmente en su tesis de doctorado lo hace, y en ella misma voy viendo esa evolución de cómo al comienzo es el discurso nacionalista, que dijeron que estaban desviando las prioridades de Colombia, para finalmente reconocer que la Fundación Rockefeller contribuyó a dar ese salto, esa modernización de la medicina en Colombia, y eso lo vemos hoy en día. Es una colaboración que hoy día, y también se relata en el último capítulo, le adeudamos la relación que tenemos con los CDC de Estados Unidos. Es algo muy parecido, y al final tiene una repercusión positiva en la salud pública. Marta, ¿estará de acuerdo con la analogía? Yo creo que sí. Pasamos a otro capítulo de la historia, el del INPES. Yo hago una confesión. Como pichón de tecnócrata por allá en los años 90, a todas esas cosas que tenían yo les tenía desconfianza, ¿no? Eran todos esos institutos que había creado de pronto Carlos Lleras, donde para cada problema había un instituto. Infopal, Inderena, toda esa cosa yo le tenía como desconfianza y hasta pereza, ¿no? Porque con el tiempo se fueron clientelizando en demasía.
Pero el libro, yo creo que describe en buena medida el papel positivo del INPES sobre la salud. Cita al doctor Moisés Wasserman, que nos acompaña, diciendo fue positivo, pero desnaturalizó un poco la función del instituto más científica y lo puso a contratar acueductos y a tener oficinas regionales, y las oficinas regionales vienen con el clientelismo y el Estado está inherentemente ligado a la política y todo lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es el balance del INPES? El balance, arranco por el final, 7.500 acueductos construidos aproximadamente. Intentamos hacer el cálculo leyendo los informes anuales del INPES, más de 2 millones de colombianos beneficiados. El INPES fue creado para llevar acueductos rurales a conglomerados humanos de menos de 2.500 habitantes. Tenía un énfasis puramente rural, pero sí significó que el instituto destinara la mitad de sus recursos y de su personal a eso. El profesor Moisés Wasserman, qué gusto tenerlo acá, profesor, gracias. Decía que cuando finalmente, después de esas 2 décadas, en el año 89, la función de construir acueductos rurales se va para el Ministerio de Obras, se le dio mejor enfoque al Instituto Nacional de Salud. Ahora bien, algo importante que no se puede desconocer, un estudio reciente del Banco de la República mostraba cómo el impacto del agua potable en la salud fue mayor incluso que la de la propia educación en esas décadas. Entonces yo creo, y cuando miramos las encuestas de parasitismo intestinal, también vemos que en zonas rurales en esas 2 décadas hubo una reducción del parasitismo intestinal. Entonces yo creo que es indiscutible que en términos de contribución a la salud es innegable el aporte del INPES como tal, de la época en que construía el Instituto de los Acueductos, pero eventualmente desvió la prioridad hacia otro lado. En esa época, de hecho, curiosamente también nacen las grandes encuestas de salud, pero queda un poco opacado por esa época de la construcción de acueductos. Esa es la respuesta a la pregunta. A la Legión Europea, a la salud pública gringa. Es la que tenía guardada. A los investigadores del Banco de la República que hace referencia a Carlos son Adolfo Meisel y María Teresa Ramírez, que han hecho una evaluación del cambio social de largo plazo en nuestro país, 100 años. Yo creo que uno podría ver 3 etapas, caricaturizando un poco el tema. Yo creo que este tema del agua potable, años 50, la educación vino un poco después, y después casualmente, años 90, fue la salud, donde hemos tenido más avances, ¿no? Viene una historia compleja, ya volviendo al tema más reciente. Año 1999, vivimos tal vez la crisis económica más importante en un siglo. Tuvimos una crisis fiscal. Yo digo que trágicamente en Colombia pasó lo siguiente: nosotros creamos la descentralización al mismo momento o unos años antes de que tuvimos esta gran crisis fiscal, y ese ajuste que se hizo a la fuerza, que se hizo no de manera muy pensada, no fue, para utilizar los términos de hoy, una austeridad inteligente, destruyó capacidades del Estado. Y yo creo que leyendo el libro queda esa sensación también. El papel que jugó el instituto en la producción de vacunas se acaba a finales de esa década de los 90. Y yo creo que esa es una historia trágica también. No nos la cuenta Carlos. Y el instituto, si miramos la historia del instituto, yo creo que la imagen grande que se nos viene del instituto en los años 60, 70, 80, es un instituto que produce grandes cantidades de vacunas, 16 millones de dosis, exportaba a 14 países, un surtido, un portafolio amplísimo, diríamos. En el año 90, casi que a finales de los 90, casi que abruptamente esa capacidad se pierde. Yo lo atribuyo a un doble factor, y quizás es a modo de hipótesis. Los estándares internacionales suben y la capacidad de adaptar la infraestructura a esas necesidades de buenas prácticas de manufactura no son satisfechas plenamente, y el instituto tiene que suspender la producción a gran escala de algunas vacunas que ya se producían internacionalmente, y se concentran cosas
que la gran industria no atiende satisfactoriamente. Patologías desatendidas. El suero antiofídico, que no tiene tanto interés. Entonces creo que la historia, si bien esa historia puede ser triste y sin duda es lamentable perder la gran capacidad de producción que tiene el instituto, ganan especificidad al hacer cosas más propias. Puede ser la parte positiva de esta historia, que indudablemente cambió la orientación del instituto. Hay otra historia de esos años, o de algunos años más adelante, que es el intento que se hizo en el instituto de administrar el plan ampliado de inmunizaciones, que vino aquí y después regresó al ministerio, que también es una de esa historia del instituto buscando su esencia. Vigilantes de la salud, decíamos al comienzo. O sea, que esos intentos más administrativos no siempre han tenido éxito aquí. Y yo creo que esta historia también es una búsqueda de eso, una búsqueda permanente de encontrar esa esencia y ese papel en la salud pública, que en algunos momentos ha tenido por circunstancias particulares, y la historia las cuenta bien. Se ha desviado un poco, pero vuelve. El PAI, ¿cuánto tiempo estuvo aquí? Estuvo unos 5 años. ¿Lo quiero volver a recibir? Estuvo en el primer lustro de este siglo. El programa ampliado de inmunizaciones había nacido en el año 77. A comienzos de siglo deciden pasarlo al instituto, donde la vigilancia epidemiológica, digamos, es la parte positiva de esta historia, pero la capacidad de llegar a todos los territorios no fue plenamente satisfecha, de modo que retorna el programa ampliado de inmunizaciones al Ministerio de Salud, continúa en cabeza del Ministerio de Salud. Sin embargo, de eso quedan muchos aprendizajes, y yo creo que aquí es una de esas historias que también me gusta, es cómo de las dificultades, de los errores, de las adversidades, de repente surge una historia positiva de aprendizajes, que es la que nos permite tener hoy uno de los programas de inmunización más completos del continente. Entonces, en ese sentido, yo termino viendo el vaso medio lleno, ministro. Sin duda, yo creo que el instituto juega un papel, y de pronto lo ve jugar con mayor asiduidad en el CNPI, llevando allí la inteligencia y los análisis que han sido importantes para la ampliación de nuestro plan de inmunizaciones. Ya viene el siglo XXI, y en el siglo XXI se comienza a consolidar una historia positiva, y es la vigilancia epidemiológica y el papel creciente del Instituto Nacional de Salud en ese frente. ¿En qué año pasa eso? 2001, ministro. 2001. Las funciones de vigilancia quedan en el instituto a partir del 2001, y ya esas capacidades se van fortaleciendo y terminan dándole la identidad al Instituto Nacional de Salud en este siglo. Ya había habido algunos ejercicios de la palabra vigilancia, textualmente aparece en algunas leyes de los años, el servicio de malaria tenía la misión de hacer vigilancia. La experiencia del doctor Aljure en Cali también es un ejercicio de vigilancia, pero probablemente ya aquí es donde adquiere la vigilancia epidemiológica una dimensión constante y de nivel nacional. De hecho, en el libro parte grata de esta historia es un poco anecdótico, me encuentro con una historia grandiosa del instituto hasta el año, pues hasta donde estaba escrito, año 98, y me asustaba. Yo decía, ¿será que esa grandeza del instituto se perdió? Que no encuentro testimonio. Pues un poco era el pensamiento intuitivo, pero el pensamiento racional decía, fresco, usted es el que tiene que levantar esa historia. Y empiezo a encontrar esta historia de cómo, gracias a la vigilancia epidemiológica, es que el instituto gana su identidad y su reconocimiento internacional. En ese momento respiré tranquilo, cuando ya vienen los CDCs y deciden asociarse con nosotros como país para adelantar la investigación en Zika, por ejemplo. Dijo, la historia del siglo XXI del instituto no es menos grande que la historia que cultivaron los precursores. Yo quiero, ya para ir terminando, que hablemos un poquito de biomédica. La revista, el papel que ha jugado, el papel que sigue jugando. Página 153, que están las portadas.
¿Qué Claro. investigó Carlos sobre ese tema? ¿Cuánto me gustaría que fuera aquí mi colega el que saliera a echar el cuento? Bueno, biomédica, colega, digo colega porque nos gusta la escritura y la... ¿Cuándo nació Carlos biomédica? Hernández. ¿Año exacto de nacimiento? El profesor Miguel Guzmán, que es el fundador de la revista, se encuentra entre nosotros. Me gustaría que fuera el profesor Guzmán quien conteste. Profesor pues, Guzmán, bueno, aquí profesor rompamos Guzmán. el protocolo y nos cuenta. A mí me gustó una frase y mientras llega el Una profesor, breve historia biomédica. mientras llega el profesor, biomédica se ha convertido en la ventana del Instituto Nacional de Salud, para la ventana del Instituto para Colombia y la ventana de Colombia para el mundo. Es una de las revistas la más citada en español. A mí me gusta la ciensometría, yo no sé si eso se llama así, ¿no? Pero sería interesante, por ejemplo, conocer cuáles han sido los artículos de biomédica más citados, cómo ha ido cambiando ese énfasis, y yo creo que eso hace parte también de esta historia. Profesor. ¿Cómo nació biomédica, profesor? Brevemente, porque ya siento por allá unas voces y me va a tocar hacerla de mocos. Pues nació como una necesidad, porque aquí cuando yo fui nombrado jefe de la sección de diagnóstico, investigación y referencia del antiguo instituto, yo coordinaba todos los grupos de investigación y se producía mucha información científica, pero no había difusión hacia afuera. Era un instituto que miraba hacia adentro y la idea mía fue sacarlo. Y entonces fundé la revista Biomédica. Hace 35 años se publica ininterrumpidamente y es la revista hoy en día científica más importante de Colombia y está entre las 17 más importantes del mundo. Mil gracias. Pues, Cito el libro, yo creo que vale la pena. No ha pasado un solo año sin producir nuevos números que se nutren de artículos de colaboraciones internos y externos del campo de la biomedicina y la salud pública. La conversación que tuve con Carlos, algo de escepticismo en este sentido. Estos esfuerzos continuos, permanentes, de alguna manera son más importantes que el suceder de coyunturas políticas. Uno lee este libro y como que no hay gobierno, no hay periodos presidenciales, y la historia del instituto es una historia de avance institucional a pesar de las coyunturas políticas. Yo creo que eso es interesante, que es una lección para todos. La política nos apasiona en el presente, pero no envejece bien. Los debates políticos con el tiempo son como niños peleando por un juguete. Esa cosa que creemos que la política va a cambiar el destino de una sociedad es una ilusión. Lo que cambia el destino de la sociedad es este tipo de trabajo, que no generan grandes titulares en el presente, pero que van poco a poco, acumulativamente, creándonos un mundo mejor. No vale la pena obsesionarse con la política, ¿no? Genera más calor que luz. Perdón por el comentario, que suena a desahogo. eso es cierto, yo creo que le agradezco mucho que haya percibido esa idea que está en todo el libro. Es, primero, la necesidad de ver en perspectiva para saber que todo tiempo pasado fue peor. Uno. Y dos, la necesidad de ver que los gobiernos son circunstanciales y las instituciones son estructurales
y que ahí es donde deriva ese avance social que es muy evidente en este libro cuando contrastamos la gripe española de 1918 con lo que tenemos hoy. Yo le dije a Carlos que le tenía una pregunta para acocharlo, ¿no? Y está formulada de la siguiente manera: la historia es continua, pero los historiadores son discretos. Tratan de meterle periodos a quien no lo tiene, porque la historia va pasando poco a poco. Esa parte discrecional, esa forma de meterle periodos a la historia es algo que todos nos inventamos. Si usted quisiera decir, hay 3 o 4 periodos, 3 o 4 etapas en esta historia, unas discontinuidades que uno trate tal vez arbitrariamente de contar, ¿cuáles serían? Me gusta la pregunta, pero y esa la contestó fue la doctora Marta Ospina en la presentación del libro. Me gusta esa división que hace la doctora ahí, la siguiente: un instituto privado que nace en 1917 y en el año 25 es adquirido por el Estado. Es clarísimo, es una institución privada. La adquiere el Estado, año 25, y se convierte en el Instituto Nacional de Higiene Samper Martínez. Esa historia nos lleva después, hay un nuevo instituto, ya que nace el Instituto Nacional de Salud en el año 61, cuando se integra todo este bagaje de la Rockefeller. Quiero reiterar, la Rockefeller empezó aparte, colindaba físicamente con el instituto, pero era otra entidad. Cuando ya se fusionan, se marca otro hito, porque ahí viene toda la herencia de epidemiología, de virología. Tercer periodo. Cuarto periodo, INPES. O sea que los decretos nos la pusieron fácil. Sí, INPES INPES es un periodo claramente que marca una ruptura. Y la última es, se va el INPES, se crea el INVIMA, que sale de acá, y va desde el 95 hasta nuestros días, que yo digo que es el periodo en el que prevalece, sin ser absolutista, la vigilancia epidemiológica. Yo creo que los 5 periodos que la doctora describe me parecen los más apropiados, y también me parece una muy acertada lectura del libro. Esta última etapa ha marcado el tema de los estudios de Zika, las alianzas con el CDC, podemos decirlo, cuando el instituto otra vez se proyecta internacionalmente. Se siguió haciendo en biomédica, no quiero tampoco olvidar el pasado. En un minuto, la historia reciente, ¿qué se rescata? De la historia reciente rescato la contribución del Observatorio Nacional de Salud al debate político, para tirar línea en el Congreso. Rescato la vigilancia, la credibilidad y la calidad de los datos de la vigilancia epidemiológica, que nos lleva a otro nivel, que es el de ser partícipes de la investigación científica de talla mundial. Rescataría esos 3 elementos, ministro. Sé que estoy obviando y estoy siendo injusto con otros, pero esos me parecen que describen el presente. Con Carlos hemos estado mucho tiempo en muchos debates, ¿no? Y él ya puede anticipar cómo voy a terminar yo la presentación. Hay una frase que me gusta citar mucho de Joseph Conrad, está en su novela americana Nostromo, ¿no? Que describe en parte nuestras estériles pasiones políticas. Y allá hay un personaje, mujer como tiene que ser, dice una frasecita que alguna vez se la oí a Malcolm X y yo la había subrayado en una edición que tengo en 1904, esa novela americana de Joseph Conrad, que pasó por aquí cuando tenía 17 años, contrabandeando armas para las guerrillas conservadoras de su momento, que querían acabar con los gobiernos liberales. Y dice lo siguiente: para que la vida sea amplia y llena, uno debe mantener un buen cuidado del pasado y del futuro en cada momento del presente. Pensemos en este día, que suena para muchos a despedida, como eso, un intento por tener un buen cuidado del pasado y del futuro en este momento del presente. Un abrazo, muchas gracias a todos y felicitaciones a... Muchas gracias. Doctor Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias.